Recientemente, un médico cardiólogo que preside una asociación social, que es Patria para Todos, ¿verdad? Hizo unas declaraciones que produjeron algún tipo de extrañeza aquí en la revista, y queremos agradecerle mucho al doctor Fulgencio Severino que haya aceptado venir a conversar un poquito con nosotros, porque encontramos algo raro, y es la crudeza y la dureza con que él se expresó con respecto al aborto, y la forma en que trató a los legisladores y a todos los que en algún momento nos oponemos al aborto en todas sus formas. Doctor, gracias por estar aquí, por venir a conversar sobre ese tema. Y la pregunta pues es normal, decirle, ¿por qué tanta dureza si usted no tiene ninguna razón de tipo particular y personal para usar los términos que usó en ese momento? Bueno, primero, buenos días y agradecerle Gracias, a ustedes la invitación. Yo en mi condición de cardiólogo trabajo en el Hospital Salvador Begotier y trabajo en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Nosotros diariamente bregamos con las mujeres a las que hay que tomar una decisión. Es decir, y digo cardiólogo porque los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte materna. Tanto la hipertensión arterial como todas las cardiopatías, que en estos países es mucho más grande porque todavía nosotros tenemos muchas secuelas de fiebre reumática. Y con frecuencia estamos viendo mujeres en estas condiciones. Y decir uno que hay una legislación que no toma en cuenta los avances científicos y las recomendaciones que hace la ciencia para interrumpir un embarazo, no hay duda de que estamos frente a personas que elaboran leyes que no tiene otro calificativo que lo que yo utilicé, porque eso, doctor, es actuar sobre salvajismo. Ok, sí, doctor, pero mire, cuando una paciente va con una insuficiencia mitral por fiebre reumática o aórtica y ve al cardiólogo, el cardiólogo dice, doña, mire, yo creo que ya usted no puede tener hijos, usted tiene que cuidarse, usted tiene que tomar pastilla anticonceptiva, usted tiene que decirle a su marido que use el preservativo, pero no es, como que no tiene mucho sentido decirle, bueno, dele funda todo lo que usted pueda y después sacamos el muchacho. ¿Usted no entiende que esa es la otra cara de la moneda? No, porque nosotros no intervenimos en la parte de la generación del muchacho. Nosotros no, pero interviene cuando ella viene preñada. Ella viene cuando viene embarazada y tenemos que tomar la decisión. No porque los médicos, porque yo particularmente, por ejemplo, yo me he visto en casos donde la ciencia plantea, le voy a poner el caso hipotético, nunca se me olvida, una señorita, una joven, me había visto cuando yo me gradué de cardiólogo en la Rodríguez Santos. Después, nosotros habíamos mandado a operar, en esos tiempos lo único que operaba aquí era Corazones Unidos. Y ellos descartaron la cirugía porque tenía una comunicación interventricular, una perforacióncita que comunicaba los dos ventrículos, y en Corazones Unidos le habían dicho ya no era posible operarla porque tenía hipertensión pulmonar. Y ven acá, doctor, y esa paciente con una comunicación interventricular o un faló, esperaron que se saliera preñada grande para descubrir que no podía tener hijos. Recuérdese que aquí hay en ese caso ya podía tenerlo, porque una comunicación interventricular no es una contraindicación al embarazo, eso no hay problema. El problema es que ya ella tuvo su bebé. Nosotros descubrimos, después de ya parir... El culpable es el legislador que lo prohíbe sin conocimiento científico. Bueno, claro, porque lo que me está diciendo a mí es que sí, porque óigame qué es lo que pasa. Porque yo lo que vi, mire, doctor, excúseme, pero yo vi un poquito de rabia en la declaración. Bueno, es que... corruptos, aprobadores de qué sé yo qué. Usted no se pasó un poquito, doctor. No, porque que es verdad toda esa cosa. Es un calificativo que tienen de los legisladores. Se lo han ganado, ellos han hecho el esfuerzo porque se lo digan. Pero yo lo que le digo es, doctor, yo lo que le digo a usted, en el caso, por ejemplo, de nosotros en República Dominicana, que usted lo sabe, usted es médico. Era. Bueno, pero usted conoce de la medicina. Aquí hay una gran limitación en el tema de
porque yo no hablo de aborto, yo hablo de interrumpir el embarazo. Nosotros la mayoría de las veces que nos vemos con estos casos... ¿Cómo es que usted no habla de aborto? Hablamos de interrupción del embarazo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que uno interrumpe el embarazo en el momento en que el bebé puede inclusive ser viable. Nada más que nuestras condiciones no nos garantizan eso. Por ejemplo, usted ve una hipertensión pulmonar severa o una estenosis mitral. Lo ideal a una estenosis mitral es a la 28ª semana hacer una valvuloplastía. Eso es lo ideal. El problema es que no contamos con los recursos. Una hipertensión pulmonar, dice todos los organismos internacionales que tienen que ver con cardiología y obstetricia, que el 50% de las mujeres que tienen una hipertensión pulmonar va a terminar con una mortalidad materna. Y recomiendan la OMS y todo el mundo que hay que interrumpir el embarazo. ¿En qué momento lo interrumpimos? Entonces, pero no es un aborto. En la hipertensión pulmonar hay la madre o el hijo, si se llega al momento. No, porque es que yo creo que, por eso es que digo, porque se está llevando la discusión por el simple aborto. Usted interrumpe un embarazo a las 30 semanas. Y en cualquier país del mundo, y aquí en algunos lugares, un embarazo de 30 semanas, usted lo interrumpió en el bebé viable. Pero si no es viable el bebé, ¿qué usted hizo? Usted tiene que explicar un poquito de diferencia entre aborto e interrupción. Bueno, es que el aborto es una acción que se hace en la primera 20ª semana. Eso es desde el punto de vista terminológico. La interrupción del embarazo es una decisión en la que usted interrumpe un embarazo porque el bebé es viable. El bebé es viable, pero en muchas ocasiones el bebé... ¿Y cómo se interrumpe ya con un bebé en una 22ª semana? Bueno, es que todavía ahí usted no tiene, por ejemplo, nosotros no nos vemos en esas situaciones, eso son cosas más de los obstetras, cuando usted interrumpe un embarazo tempranamente, que hay sus indicaciones de las que nosotros no hablamos, porque nosotros hablamos de las indicaciones médicas. Si una enfermedad de la madre, voy a poner el caso que lo vemos todos los días, un sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal nos dice que si ese niño si no se interrumpe el embarazo, rápidamente el niño va automáticamente a la muerte. Pero un obstetra lo interrumpe y el niño muere. ¿Qué hizo el obstetra? ¿Un aborto o quiso salvar al bebé? O sea, yo lo que estoy diciendo es que hay un corte demasiado pequeño entre la intención de salvar un bebé, porque no creo que un médico anda detrás de hacer o sea, ¿cuál es el beneficio de un médico que no está buscando recursos económicos para interrumpir un embarazo? O sea, no lo hay. Y entonces nosotros lo que decimos, hablar simple y llanamente que interrumpir el embarazo y que el bebé no sea viable, es mandar a la mayoría de la ciencia al carajo. Es decir, nada de lo que ustedes han investigado sirve para nada. Aquí lo que vale es que un legislador, por las razones que sea, por las que crea, porque cada quien puede creer las cosas que crea, pero cuando se trata de ciencia, en algún momento debemos sentarnos a ver lo que la ciencia plantea y qué es lo más conveniente. Porque no creo que en República Dominicana alguien está defendiendo el aborto en este momento. No, hay aborteros de oficio, ¿eh? Sí, independientemente de todo. Hay gente que ha hecho doctrina del aborto. Sí, pero le digo, lo hay. Pero eso no hay se está ONG defendiendo del aborto. Hoy. Pero es que eso no se está defendiendo hoy. No. Es decir, aquí hoy lo que se está defendiendo es... Y hay el absolutismo eclesiástico también. Eso digo. Es decir, nosotros... Son dos extremas. Nosotros desde el punto de vista médico lo que defendemos es... ¿Cuál es la consecuencia de un médico que interrumpa un embarazo atendiendo a las recomendaciones? Interrumpir el embarazo es porque es el momento en el que usted debe interrumpirlo. Nada más que las condiciones nuestras no son las mismas que de otros países. En países desarrollados un bebé de 26 semanas se salva. De 24 semanas se salva. En República Dominicana, interrumpir un embarazo donde la madre está en peligro. ¿Y esos equipos qué cuestan? No es un problema de equipo. Para tranquilizarle la conciencia a todo el mundo. Es un problema de todo. Usted va a la maternidad, a la Altagracia, y usted va a encontrar que hay 8 muchachos acostados en una misma cunita. Bien, doctor, nosotros no podemos meter el problema de la corrupción congresional ni tampoco de las deficiencias hospitalarias. Yo quisiera concentrarme en lo siguiente. ¿Cuáles enfermedades, en caso de que exista la prevención, de que existe una prevención que no hay? Usted tiene más de 3.000 mujeres haitianas que dan a luz en Montecristi, solamente en el hospital de Montecristi, 3.000 el año pasado, y que vienen sin chequeo previo. Así es. Vienen solamente a parir. La pregunta es, en el caso de que exista atención prenatal,
¿cuáles enfermedades un cardiólogo de tener la oportunidad les recomendaría a una señora no concebir, no interrumpir? De enfermedades... Que ya sería poner en riesgo la vida de ella misma. La enfermedad en la que no hay posibilidad de solución. Pues recuérdese, sí. pacientes que han tenido una miocardiopatía dilatada, periparto. ¿Qué es eso? Esto es una insuficiencia cardíaca que se produce durante el embarazo. Eso es un aumento del tamaño del... Aumenta el tamaño y el corazón no se contrae de forma adecuada. No, yo me refiero a qué enfermedades usted les recomienda que no salgan preñadas. Esa es la que le estoy diciendo. Una mujer, pero dice que se ocurren durante... Sí, pero si le ocurrió, hay dos posibilidades: que regresen a su normalidad y tienen chance de volver a salir embarazada, pero si se queda con una función del corazón menor de 30%, tiene totalmente contraindicado el embarazo. Bien. Una mujer que tenga una enfermedad reumática cardíaca, como una estenosis mitral severa o una estenosis aórtica severa, le está totalmente contraindicado el embarazo. Una mujer que tenga una cardiopatía congénita cianógena, le está totalmente contraindicado el embarazo. Y una mujer que tenga hipertensión pulmonar severa. Esas cianógenas son donde la sangre se mezcla. Donde la sangre se mezcla y la mujer está llena de cianosis, los dedos se le ponen como si fuera el palito de una tambora. Y esas mujeres tienen tiempo de salir embarazadas. Así que le estaba comentando el caso que vimos, esa muchacha. Tiene que estarse quieta. Esa muchacha, oiga lo que hizo esa muchacha, salió, no la volvimos a ver jamás, salió embarazada. Y su médico le dijeron, de acuerdo a las recomendaciones científicas, que no tenía contraindicado salir embarazada. Pero ella decidió que quería tener otro hijo. Tuvo un segundo y perdió el muchacho. Perdió por indicaciones médicas. Le interrumpieron el embarazo. Y ella decidió salir embarazada y no volver más a un médico. Y me encontró a las 32 semanas en el Hospital San Lorenzo de los Minas. ¿Y qué usted hizo? No, que parió. Porque si ella decide parir, tiene que parir. parir. ¿Está viva? Sí, está viva. ¿Y el bebé también? También. A las 32 semanas parió. Pero es lo que le estoy diciendo, o sea... ¿Y por cesárea? Ella parió normal. Bueno, ya Él tenía... se adelantó ella tuvo un parto adelantado porque ella ya tenía una cesárea anterior. A los 7 meses. A los 7... No, tenía 32 semanas, tenía un poco más. Y hubo que interrumpir el embarazo porque ya ella empezó a hacer dolor. Pero venía con una cesárea anterior. Lo que le estoy señalando es que ningún médico quiere interrumpir un embarazo. Es una decisión... Doctor, esa frontera que usted ha puesto tan claramente, 20ª semana, 30ª semana, 32ª semana, ¿cómo se establece? Bueno, eso se estudia por sonografía o por fecha de última menstruación. O sea, las mujeres dicen cuándo viene su última menstruación, pero yo la sonografía le puede decir con certeza cuántas semanas tiene el bebé. Y con eso uno tiene seguridad de cuándo puede interrumpir el embarazo. El problema de la frontera es que si interrumpo el embarazo a las 32 semanas, a las 30 semanas, y el bebé fallece, ¿cuáles son las consecuencias para un médico? Porque ¿quién le va a decir a los familiares o a los abogados o a la justicia que usted no hizo un aborto? O sea, ¿quién me lo va a decir que no lo hice? Y yo lo que quise fue interrumpir un embarazo para salvar a la madre y salvar a la bebé. Muy bien. Pero muy aquí, bien. ese tema se ha discutido aquí, es claro lo que usted dice. ¿Entiende? O sea, es un problema de ciencia y conciencia. Por eso, sí, pero eso vamos a usarlo a revertir la prueba. Muy bien, usted tiene razón. Ahora, no se está pidiendo aprobar el aborto, se está pidiendo incluir 2 o 3 situaciones, como por ejemplo el caso de interrumpir el embarazo por una hipertensión severa, por una preeclampsia, un síndrome de Gel. De que la sonografía te dé una microcefalia, etcétera, doctor. Pero, como usted mismo dijo, ¿quién quita que un médico, cuando haga un aborto para interrumpir un embarazo normal, porque no le convenga a la señora o al matrimonio o al sacerdote que le salió la hija de María preñada o cualquier cosa de esa, ¿quién quita que sea un embarazo normal que le estén echando la culpa de que es un embarazo anormal? Pero yo lo que así como usted dice, es que nadie lo puede probar. Pero esa es la puerta que se abre para hacer abortos bajo un predicamento legal. Pero es que aquí la causa, por ejemplo, de anomalías congénitas, en la que el bebé, es fácilmente no es probable. viable, eso es fácilmente demostrable.
en cualquier, hoy en día con los avances que tiene la ciencia médica, no creo que sea un problema demostrar que un niño tenga o no tenga anomalía congénita que ameritó, porque se supone que es un comité. O sea, si no es un médico abortivo, por ejemplo, en el caso del hospital o de un centro médico privado con cierto nivel de regulación, no es verdad que alguien se va a exponer a interrumpir un embarazo por condiciones médicas sin serlo. Bien. Ahora, el que está haciendo aborto no necesita eso, Sí. porque usted sabe, al igual que yo, que aquí se hacen 100,000 abortos al año. Ok. O sea, él no necesita justificar nada de eso. Sí. Porque aquí, Doctor, Y vamos a aquí hacer- se portan aborteros. Sí. Hablando con el doctor Fulgencio Severino y a partir de todo lo que se está conversando, me surge la inquietud de preguntarle, ¿qué se hace en los casos en los cuales la criatura fallece dentro de la madre? Entonces, en las circunstancias actuales o mediante, ¿cómo demostrar ante las autoridades de que no se está cometiendo un aborto, sino que se está tomando un procedimiento normal? Es que tienen que llamar a un legista al momento de sacar a una criatura que fallece dentro del vientre. eso la ley no lo contempla. Por eso es que digo que la legislación es mandar a todos los médicos tetra a la cárcel. Porque si usted a un niño que llega, hay mecanismos, por ejemplo, con sonografía, de demostrarlo, pero usted tiene que ir al tribunal a demostrarlo entonces. Es decir, hoy en día hay muchos métodos diagnósticos en los que usted demuestra que el bebé no tiene vida. La ultrasonografía usted lo puede hacer mediante estudio Doppler. El problema es cuál es la situación de un médico que tiene que estar demostrando que todas sus intervenciones va a terminar en un juicio, porque va a tener un abogado. Yo le puse a usted el caso que nosotros vemos mucho en los hospitales. El sufrimiento fetal en etapa en la que el bebé puede ser interrumpido. ¿Cuál es la etapa? El momento, después de 30 semanas aquí se puede interrumpir un embarazo. Bien, doctor. Porque tiene posibilidad de viabilidad. El problema es que muchas veces no lo logran. ¿Cómo pasa eso para los fines jurídicos? ¿Como un embarazo terminado con posibilidad de viabilidad y que no sobrevivió? ¿O simple y llanamente pasa como un aborto? O sea, ese limbo es el que nosotros decimos, que le hace mucho daño a la ciencia y que creo que cualquier legislación del mundo debe tomar en cuenta inclusive lo que la mayoría de los organismos internacionales han establecido como elemento que obligan al médico y a la madre y al team, porque todo esto se discute, el perinatólogo, el cardiólogo, si es un caso de enfermedad cardiovascular, el ginecostetra y el anestesiólogo, cuándo tenemos que interrumpir el embarazo. Bien, doctor Severino, hoy aparece el próximo presidente de Estados Unidos hablando muy mal de los organismos internacionales. Yo no me quiero sumar a ese señor para no coincidir con él, pero creo que en algunos casos la palabra de los organismos internacionales no son palabras de Dios. Hay un interés marcado en una reducción de la población mundial. Pero yo quiero decirle y reconocer que después de conversar con usted, me siento en algo identificado, que fue una etapa de mi vida en la que yo creía que realmente todas esas decisiones debieron quedar en manos del médico. Porque el médico que yo concebí era un médico impoluto, algo que se parecía un poco a Dios, etcétera. Sin embargo, después que yo vi que en las selvas de Colombia habían médicos trabajando en procesamiento de drogas, o que he visto médicos que hacen trasplantes a niños que se roban y le hacen los trasplantes, así como yo puedo después en privado decirle cuáles eran los médicos y algunos profesores que tuvimos en la universidad que vivían del aborto, pero eso no significa que la posición de uno no sea correcta, es decir, que no es el legislador, porque lo que está pasando en el Congreso, doctor, está pasando en todos los congresos del mundo. Eso es una discusión universal. Usted coge los estados de Estados Unidos y encuentra de los 51 estados posiblemente 40 que aprueban el aborto y 10 o 11 que los rechazan todavía, y eso no quiere decir que son unos ignorantes y que son ¿Pero el aborto o la causal? No, que es no, lo que estamos discutiendo aquí. porque después se entra en la causa
después se entra en la causa. Usted nunca ha defendido aborto, ni estamos hablando. Usted está hablando de las causas de problemas de conciencia. Interrupción por una razón justa. Médica, por una razón médica. Pero esa interrupción, que en el caso del abortero es meter una cureta y sacar a un muchacho a pedazos, pero la interrupción no es lo mismo, pero se parece, porque hay que sacar el producto en alguna forma. No con una pastilla que a veces se da para el estómago. ¿Cómo se llaman esas pastillas? El misoprostol. Exacto. No. Que son abortivas. Es una receta, doctor. Sí. Te ha dado una Ya receta. esa la venden popular. Eso lo venden aquí. Eso no lo controlan. No, esa no hay no es. legislación para No, controlar esa que las no. farmacias no vendan medicamentos sin receta. Eso no hay control. Porque esos son negocios. O sea, la pastilla abortiva la venden sin receta. Entonces, Doctor, quieren castigar a los médicos. Correcto. Que Doctor, hacemos las cosas su más o menos. posición con respecto a eso que usted fijó, su posición frente a la interrupción del embarazo y su cargo como Patria para Todos. ¿Esa es una ONG? No, vaya para todo un partido político. ¿Es un partido político? ¿Es un partido? Claro, sí. Nosotros, vuelvo a insistir, nosotros como médicos defendemos que hay enfermedades en las que llega un momento en que hay que interrumpir el embarazo. Como médico. Hay un momento. En la mayoría, y lo puede tener todo el mundo, yo brego con estos tipos de casos, participa las mujeres. Yo he tenido de todo caso. He tenido casos en los que la ciencia recomienda que hay que interrumpir el embarazo. Esto es cambiante. Yo creo que, y Julito vivió algunos de estos momentos. Cuando yo me formaba de residente, las mujeres que tenían cardiopatías reumáticas, que le íbamos a implantar una válvula, antes de implantársela, ¿saben lo que decidíamos? Que había que esterilizarla. Antes de implantársela. Se le decía, muchacha de 20 años, usted tiene que esterilizarse, si no, no se le puede implantar la válvula. ¿Por qué? Porque esa muchacha iba a tener un anticoagulante con efecto teratogénico muy fuerte. O sea, afectaba mucho el desarrollo del bebé. Y muchos de estos bebés podían salir con muchas anomalías. Hoy en día eso no es necesario. Por eso digo, la ciencia es cambiante. O sea, no creo que a alguien se le puede ocurrir, porque sea sacerdote, legislador, no importa, que persiste en la conciencia del médico, excepto el médico que es abortero, que vive de eso. Nosotros estamos hablando de ese tema. En ese tema aquí hay consenso de que eso se prohíba. ¿Cómo garantizarlo que eso no se produzca? Ahí hay muchísimos temas por donde partir, porque yo que trabajo en hospitales sé cuántas mujeres llegan que no son los médicos que le hacen el aborto, que son ellas mismas que se provocan el aborto. Y llegan al hospital simple y llanamente a sacarse los restos. Sí, doctor, pero eso es viejísimo. Mire, nosotros teníamos algunas clínicas aquí en la capital que no tenían suficiente protección, ni de equipo, ni calidad científica y el médico le decía, mira, siéntate en esa escalera, siéntate, rebala 3 o 4 escalones hasta que tú sangres y déjame ver y ve a maternidad para que te terminen de hacer para completar sacar los restos. Eso es viejísimo. Yo le puedo hacer libros y libros de casos que se presentaba, igual que cuando el médico te decía, mira, yo tengo que hacer eso por necesidad, pero a mí lo que más me molesta es cuando ya tiene cartilaguito, que tú sientes que estás jalando algo que está vivo. Entonces, todas esas son cosas que hacen que uno asuma otra posición. Pero hay algo que es el motivo, los 3 o 4 elementos que se usan, porque aquí no se está tratando de legalizar el aborto, se está tratando de que introduzcan en la ley una modificación que incluya 2 o 3 causas que puedan permitir la interrupción. A los médicos. A los médicos, en ningún caso a un particular. Doctor, ¿usted cree que esas pueden ser puertas para hacer otro tipo de procedimiento? Es que la mayoría, o sea, todo es factible, porque yo creo que aquí todos nosotros sabemos que todo es factible. O sea, una vez de la persona y de los profesionales no estamos exentos, ningún tipo de profesional se apropia de nosotros.
el deseo de hacer dinero por cualquier vía, la gente puede hacer de todo. Ahora, eso no es la mayoría de las intervenciones. Aquí la mayoría de las mujeres que paren en República Dominicana paren en los hospitales. Nosotros tenemos más o menos 225,000 partos, y de esos 225,000 partos, la mayoría se hacen en los hospitales. Usted va a la maternidad y hace 15,000 partos todos los meses, la maternidad de la Altagracia. Doctor, y el cargo suyo es jefe de servicio Yo de soy jefe cardiología, de cardiología del Gautier. Gautier. Jefe de cardiología. Sí. Y jefe de los minas también. No, de los minas no, de los minas soy médico en la tarde. ¿Y a qué hora, doctor? En la tarde. Bien. Doctor, en la patología que usted encuentra de corazón, ¿la mujer y los hombres tienen el mismo porcentaje? No, imposible. El Depende hombre- del tipo que sea. Por ejemplo, el problema en el caso de la cardiopatía reumática sigue siendo más frecuente en mujeres. Ese cargo que usted tiene fue que desempeñó Tejada Florentino, ¿verdad? Tejada, y luego Carlos luego Lamarche, Carlos Ernesto Lamarche, Gil, el doctor claro. Santiago de la Mota Mota, y sí, Mejía. exacto. Usted tiene ese cargo ahora. Ahora sí. Bien, el doctor Oliveira, Norma Italia Gómez Patiño y esa Así gente, es, ¿verdad? Así es. Bien. Doctor, Pero usted sabe... hay una pregunta final. ¿Cuál? Patria para Todos es un partido político. Sí, claro. Pero usted desarrollará el concepto también. Bueno, porque elaborar el él concepto. él no vino acá a mezclar esta dos cosas. No, él no la está mezclando, precisamente lo dejamos para los muñequitos, Sí. la parte de atrás del periódico. O sea, Patria para Todos es una organización política fundada en el 2007. En el 2014, hace 2 años, nos fusionamos con el grupo que dirigía Iván Rodríguez, Ramón Almanzar. Ah, que usted es de izquierda. Sí, doctor. claro. Pero Ay, se- Olito, pero Caramba. yo vine aquí muchas veces con Sí, Ignacio sí, Rodríguez sí, pero que Chapín. usted sabe que el Alzheimer me Ah, maltrata, doctor. siempre he sido de izquierda, siempre he Ah, sido. Y siempre lo voy a caramba. hacer. ¿Y usted no es también. de la UPA? Era de la UPA, pero la UPA se fusionó en Patria para Todos. La UPA fue junto con el PCD los dos cargos, los dos partidos que Balaguer aceptó No, legalizar. A la UPA fue en el 76, en el 77, sí. Sí, hombre. Y participó en las elecciones del Participamos en 74. las elecciones del 82, Sí, hombre. no en la del 78, en la del 82. Doctor, no tiene ningún regidor que ganó. Bueno, sí, nosotros íbamos junto con Alianza País, ganamos. Ah, es que usted apoyó al doctor Moreno. Usted va para Ahora el poder en el 2020. Bueno, ojalá Doctor, que así gracias sea. por estar aquí. Ojalá que así Muy sea. amable, doctor. A usted. Ya tienen a Fidelio. Fidelio. Sí, hombre. Vamos a invitarlo a ver esta noche la repetición de este espacio en Coral, el canal nacional.